El huésped no invitado. La aterradora experiencia de un estudiante de secundaria en casa. Era una noche típica de viernes y Mark, un estudiante de secundaria, se encontraba solo en su tranquila casa de los suburbios. Como la mayoría de los adolescentes, apreciaba estos momentos de soledad donde podía sumergirse en los mundos digitales de los videojuegos. Pero lo que parecía una noche ordinaria se convertiría en un encuentro que pondría los pelos de punta con lo desconocido. El estilo de vida solitario. Mark no era un estudiante de secundaria promedio. Siempre había sido algo así como un marginado. No porque fuera intimidado o maltratado, sino porque prefería su propia compañía. Se regodeaba en la soledad, encontrando consuelo en el mundo de los videojuegos. Era su escape de los desafíos de la escuela y del mundo exterior. Su vida en casa distaba mucho de ser tumultuosa. Era solo Mark y su padre, quien trabajaba incansablemente para mantener a su hijo. Hace una década, cuando Mark era solo un niño, su madre se involucró con una multitud problemática y tuvieron que mudarse abruptamente. Fue una situación complicada, pero el padre de Mark lo hizo para protegerlo de ese mundo peligroso. A lo largo de los años, hizo varios intentos para ayudar a la madre de Mark, pero ella siempre lo rechazó, desapareciendo finalmente de sus vidas por completo. Escapadas de fin de semana. De vez en cuando el padre de Mark tenía que irse de fin de semana debido a su trabajo, dejando a Mark solo en casa. Aunque a algunos les podría parecer inusual dejar a un adolescente sin supervisión, el padre de Mark confiaba en él de manera implícita. En estos fines de semana dejaba algo de dinero para pizza y refrescos, un raro lujo para Mark, ya que los refrescos eran una rareza en su hogar. Las noches de Mark seguían una rutina predecible. Ordenaba pizza, disfrutaba de los refrescos y luego se sumergía en sus videojuegos favoritos. Incluso cuando su padre estaba en casa, Mark se perdía en los mundos inmersivos de los juegos, a menudo jugando a Call of Duty u otros títulos. Sin embargo, en esta noche en particular, un nuevo lanzamiento llamó su atención: Grand Theft Auto Online. Decidió probarlo. El comienzo de la noche inquietante. Mientras Mark se adentraba en el juego, notó algo peculiar. Vibraciones inusuales y golpes suaves provenían del piso de abajo. Eran sutiles, no eran ruidosos ni alarmantes, pero pusieron a Mark en guardia. Ya había pasado la 1 de la madrugada, y era natural sentir un poco de ansiedad cuando se está solo en casa a esa hora. Mark no podía evitar preguntarse acerca del origen de estas extrañas perturbaciones. ¿Era su imaginación jugándole una mala pasada? ¿Podría ser un intruso o incluso algo sobrenatural? Incluso llegó a cuestionar la existencia de los fantasmas, aunque rápidamente descartó esa idea. La batalla en su mente. Durante la media hora siguiente, el debate interno de Mark continuó. Intentó escuchar con atención en medio de los sonidos del juego. De vez en cuando, escuchaba esos golpes y vibraciones peculiares y no podía ignorarlos. El pensamiento de un intruso cruzó su mente, aunque lo descartó rápidamente. En un momento, incluso se planteó la idea de la existencia de fantasmas. Finalmente, Mark decidió pausar el juego. Se arrastró por el pasillo de arriba hacia la fuente de los ruidos. Los ruidos amortiguados se volvieron más fuertes a medida que se acercaba a la escalera. El miedo lo paralizó, pero necesitaba investigar. La idea de llamar a la policía cruzó su mente, aunque su ansiedad lo frenó. La inesperada llegada de una madre. A medida que avanzaba hacia la fuente de las perturbaciones, los ruidos se hicieron más evidentes. Mark temió lo peor cuando finalmente la vio, su madre. Sin embargo, no era la madre que recordaba. Sus dientes estaban podridos, sus ojos hundidos y su voz, antes calmada, era ahora inquietante. Parecía desorientada, preguntándole por qué estaba despierto a esa hora. Mark estaba petrificado y no podía responder. Su madre puso su mano sucia en su hombro, lamentándose por el padre de Mark, a quien acusaba de estar constantemente cambiando los gabinetes. La simple presencia de cuchillos de cocina le erizó la piel. Pero la parte más aterradora de esta pesadilla fue que su madre no debería haber sabido dónde vivían. Se habían mudado lejos para proteger a Mark, y su padre nunca reveló su nueva dirección. Ella había entrado a la casa rompiendo una ventana de abajo, y Mark no había oído nada.
Conclusión. El huésped no invitado, la madre distanciada de Mark, había encontrado el camino de regreso a sus vidas. Este encuentro aterrador dejó a Mark con más preguntas que respuestas. ¿Qué la había llevado a su puerta y cómo había descubierto su nueva dirección? La experiencia aterradora de Mark sirve como recordatorio de que, en la quietud de la noche, incluso los entornos más familiares pueden convertirse en el telón de fondo de un encuentro inquietante e inesperado. La línea entre lo conocido y lo desconocido puede desdibujarse, y en esos momentos se pone a prueba la verdadera resistencia de una persona. Mientras Mark se reconciliaba con el pasado y el presente inquietante, no podía evitar reflexionar sobre los misterios de la mente humana y el poder inquietante de nuestros recuerdos. Algunas experiencias, como esta, permanecen grabadas en nuestra conciencia para siempre, dejándonos lidiar con el enigma de los huéspedes no invitados del pasado.